Bueno, buenas tardes a todos. Pues iniciamos con esta mesa que lleva por título Siguiendo la tradición, nuevas perspectivas de jóvenes artesanos. Para mí es un gusto estar aquí y un honor en esta mesa con estos compañeros, maestros artesanos, todos ellos muy jóvenes. Iniciaré con una breve presentación de ellos. Es muy breve, por supuesto que su currículum es muchísimo más de lo que podré decir en este momento, pero para acotar tiempos. Está con nosotros Amada Beatriz Aranda, de Quintana Roo. Amada es la cabeza creativa de Lu Pitch, me disculpan por los nombres en los idiomas que no sé pronunciar bien, colectivo conformado en 2011 en Ispichil, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Amada ha sido reconocida por difundir, preservar, rescatar técnicas antiguas de bordado en su comunidad y por cambiar la forma de organización de las mujeres, permitiéndoles autoemplearse. Gracias, Amada, por estar aquí. Nuestra otra compañera es Virginia Nevares Durán, de Chihuahua, artesana rarámuri, originaria de Gonogochi, Bocoina, Chihuahua. Forma parte del colectivo Semati Tehue. Gracias, Virginia, por estar aquí. Está con nosotros también Jazmín Azucena Pinzón Palafox. Ella es artesana textil de San Mateo del Mar, Oaxaca. Lleva 21 años tejiendo en el telar de cintura. Empezó a tejer desde los 7 años, es la tercera generación de tejedoras de su familia. Muchas gracias, Jazmín. Y también nos acompaña Ignacio Netzahualcóyotl Nava, es artista, artesano mexicano, que en su obra artística y proyectos culturales plasma un mensaje reflexivo en torno a la interacción del humano con su historia, su cultura, su identidad y su entorno. Sus procesos artísticos artesanales están representados en iconografía regional y simbolismos prehispánicos propios de su municipio, Contla de Juan Huamatzi, comunidad indígena nahua del estado de Tlaxcala. Pues gracias, Ignacio, a todos ellos un agradecimiento por estar aquí y un aplauso también. Gracias. Pues entramos de lleno a la mesa y una primera pregunta que les hacemos aquí a los compañeros es: ¿cuál es el origen de su aprendizaje del textil? Si quieren iniciamos con esa. Bueno, está bien porque, bueno, soy el único hombre. Así es, las mujeres. Justamente. Bueno, yo empecé a tejer desde los 8 años, empecé pues en el taller de mis papás. Nosotros somos ya tejedores de muchas generaciones, desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, y empecé, creo que haciendo un desastre. Esto aparte que también le he contado, pero para los que no la hayan escuchado, pues hacía un desastre en el telar de mi mamá. Pues trabajaban con muchos colores, no sé, era súper explosivo ver pues, tintes naturales, y también me tocó una época donde los tintes naturales estaban a punto de desaparecer. Entonces veíamos colores sintéticos muy radiantes, y quizá eso me hizo acercarme como a la plástica, como a las artes visuales. Y bueno, llevo pues ya bastantes años trabajando pues con textiles, y bueno, fue creo que ese punto como de lo que se trabajaba en el taller, que comparte con muchos otros talleres en Contla, lo que pues me hizo pues querer tejer. Gracias, Ignacio. Pues tenemos presencia aquí de las técnicas, en el caso de Ignacio, el tejido en telar de pedal y tintes naturales. La compañera a la que cederemos la palabra, a Jazmín, ella, bueno, ya nos contará, pero es tejedora en telar de cintura y también tintes naturales. Tejido en telar de cintura y brocado. Bueno, pues en mi caso
Yo aprendí viendo a mi mamá tejiendo desde pequeña. Ella tejía con mi abuela y yo aprendí jugando, creando cosas, piezas pequeñas, y pues eso me animó a seguir adelante, porque en realidad nadie se sentó a enseñarme cómo hacerlo. Yo aprendí viéndolo nada más. Y pues Gracias. Amada, cuéntanos tu historia. bueno, pues, buenos días. Yo empecé a bordar a los 10 años, gracias a mi abuela, mi mamá, que son de la generación que en ese tiempo pues yo veía cómo ellas lo hacían, y viéndolos igual cómo ellas se bordaban. En la comunidad se bordan el bordado y el bordado a máquina de pedal. Esos son muy diferentes, porque unas utilizan la máquina y el otro es a mano, y diversas técnicas. A mí me empezó a gustar porque veía cómo interactuaban en nuestra lengua materna, la lengua maya, cómo ellas igual contaban las historias que hay detrás del bordado. Y de ahí entonces empecé con trabajos piecitas pequeñas, como las servilletas, pañuelos, y así como decían, me lo daban y aprende a dibujar en la tela. Y luego así me fue gustando poco a poco un poquito más. Me empezaron a enseñar a combinar los colores, en cómo se puede matizar en colores pasteles, en colores matizados, y pues es una de las cosas que a mí me gustó, pero fue en algo así de una herencia familiar, el aprender y el querer seguir pues aprendiéndolo, porque a mi edad pues sigo aprendiendo más técnicas, conociendo más, y es lo que me ha fascinado en esta parte del arte textil que tenemos aquí en Quintana Roo. Gracias, Amada. Ahora, Virginia, cuéntanos tu historia. Bueno, pues yo creo que casi todas las comunidades indígenas aprendemos más de manera visual, ¿no? Viendo a nuestros abuelitos, a nuestros papás. En mi caso fue la misma manera, ¿no? De ir aprendiendo e ir adentrándome a esta parte de la rama textil. Yo me acuerdo de chiquita que jugábamos a las muñecas y estábamos haciéndole los trajecitos tradicionales de nosotros, se los poníamos a las Barbies. Entonces, como que ha sido desde muy pequeña estar adentrado dentro de esto, ¿no? Dentro de la rama textil. Pues también al momento de confeccionar nuestra ropa, pues también estamos haciéndolo nosotros. Entonces, ha sido como una interacción pues desde pequeña. Yo la verdad no estaba tan adentrada hacia la venta, pues, pero a raíz de que me quedo sin trabajo, fue como empecé haciendo cosas pequeñas solamente para mí, que me las veían puestas, y fue donde empezaron a decirme, ¿por qué no haces para vender? Y fue así como yo fui como más ya metiéndome más a la confección de prenda, y sobre todo meterle la parte rarámuri, ¿no? Aunque fuera ropa ya estilizada o no tradicional, siempre como que he tratado de meterle lo rarámuri a las prendas que yo realizo. Y como que esa pues ha sido como una manera de continuar también llevando la cultura hacia otros lados, ¿no? Gracias. Bueno, pues hablar de tradición, o seguir esta palabra que siempre pongo entre comillas, tradición, pues por lo menos son la tercera generación los aquí presentes que han continuado, y que sabemos que ha habido en alguna ocasión un sesgo entre la transmisión entre sus padres y ellos mismos, ¿no? En algunos conozco a sus papás, entonces es maravilloso ver cómo se da esto, que en muchos casos con ellos han ido a la escuela, pero al mismo tiempo han retomado el trabajo artesanal. Y ahí va nuestra siguiente pregunta. ¿En qué momento consideran que fue determinante para ustedes dedicarse a esto, al trabajo artesanal? Bueno, me toca iniciar con esta ronda. Sí, es un tema creo que muy amplio, porque en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría de artesanos, pues en las comunidades, a lo mejor mi papá no buscaba directamente que yo fuera artesano. Pues mis abuelos a lo mejor pensaban que fuera yo profesional de otra carrera, porque pues en la artesanía pues hay una complejidad muy enorme. Creo pues firmemente que para ser artesano hay que decidirlo con el corazón, decir soy artesano pues, porque
desde ese momento sea que me enfrento a pues, una serie de dificultades que a lo mejor en aquel entonces era pues diferente, había pues ciertos temas a lo mejor hasta de discriminación. Hoy creo que ha ido cambiando, pero un momento que determinó el que me inclinara a tejer, a dedicarme completamente, fue a raíz de que en mi caso, en el pueblo, las industrias empezaron a hacer procesos masivos de lo que pues, nosotros trabajamos en telar de pedales y de forma manual. Y eso hizo que muchas de los talleres que habían en mi pueblo pues empezaran a cerrar y empezaron pues todos a emigrar, a irse a otros estados, irse ahí dentro de la misma comunidad pues a otras labores, quizá a la carpintería, quizá de albañil, no sé, ser campesino, porque sí ya era un punto muy complicado para poder decirse soy artesano tejedor. Sin embargo, con la visión que pues tenía desde mi papá de pues estudiar pero sin dejar pues a un lado lo que somos, pues a todos mis hermanos, que somos 7, todos tenemos una licenciatura, de profesión soy artista visual, pero llega un momento donde uno decide dejar pues a lo mejor parte de lo que uno como joven pues aspira a ser y va centrando, se va ganando pues más cariño a lo que pues fueron los abuelos, lo que fueron los papás, y también va uno siendo más consciente acerca de las cosas. Entonces fue como a una edad como de los 18 años que empecé a dedicarme ya plenamente a ello. Para ese entonces como artista visual ya había tenido exposiciones, ya había tenido como una trayectoria desde pues como desde cuarto de primaria. Bueno, sí, creo que sí, fue muy afortunado también en ese sentido y tenía un camino pues quizá, pero al ver esas condiciones que había en el pueblo, que había en mi familia, porque sí fue una etapa muy fuerte, uno decide dejar a un lado quizá ciertas cosas y combinarlas con lo que ya pues los papás han heredado, con los abuelos. Y en mi caso es así, pues combiné como lo que tanto quería en mi juventud y con lo que mis papás me enseñaron a querer, que son los textiles. Gracias, Ignacio. Jazmín. Pues a mí, en mi caso, cuando vi a las personas, a los clientes, que les encantaba mi trabajo y yo decidí seguir, a los 15 años yo empecé a concursar y pues nada más ganaba menciones honoríficas. A los 17 ya tuve el primer lugar en los concursos. Bueno, ahorita ya tuve primero, segundo, tercero y hasta un galardón. Y pues eso me motivó a seguir adelante y a la gente y a los clientes les encanta mi trabajo. Muchos conocen el tejido fino que trabajo, pero creo que muy pocos conocen el tejido mucho más fino. Son piezas especiales y pues ver a la gente como fascinada por mi trabajo, les encanta mi trabajo y eso me motivó a seguir adelante. En realidad toda la vida me dediqué a esto y fui a la secundaria nada más, hasta ahí terminé de estudiar y pues siempre me he dedicado al telar de cintura. Gracias, Jazmín. Amada. En mi caso, cuando tenía 10 años, pues empecé con lo básico, ¿no? Así como les comenté cómo inicié. Y a los 15 me empezó a gustar todavía más, porque empecé a saber más sobre la iconografía que tienen nuestros textiles, que nosotros tenemos. Y cómo mi abuela me empieza a platicar sobre la serpiente que nosotros bordamos. Me empezó a platicar sobre la naturaleza, cómo se inspiran en los animales emblemáticos que hay, como el venado, el jaguar, que son los emblemáticos aquí en mi estado. Y de ahí entonces yo veía la falta de desinterés que tenían mi generación en ese tiempo, cómo se fue perdiendo mucho la lengua maya, muchos jóvenes dejaron de hablar. Y en mi caso, pues al momento que me sacan de mi pueblo, pues es como decía el compañero Ignacio,
los papás quieren lo mejor para nosotros, quieren que nosotros estudiemos, nos preparemos. Y para ello, pues mi papá me saca en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Y pues yo ahí estudio y me empecé a ver cómo es diferente la vida en una zona rural y una zona urbana. Y de ahí entonces empiezo a ver que tenía otro pensamiento a los niños que vivían en una ciudad. Y cómo a veces hasta me burlaban en mi forma de hablar el español, porque muchas veces la lengua maya, la R, es la que cuando hablabas decías perro, decías pero, o decías hasta la doble R, cuando no deberías. Y entonces allí me empezó a gustar porque de allí yo veía que muchos jóvenes ya no querían ni siquiera aprender, mis primos o la gente de la comunidad. Y fue ahí entonces que mi mamá, pues ella ya tenía una trayectoria también en esta parte de los textiles, pero al momento de que ella sigue el camino, pues yo empiezo a participar en las reuniones en el colectivo, empiezo a interactuar con estas mujeres, y ahí es cuando conozco más técnicas, conozco las variantes que ellos combinan en la lengua maya, y empiezo a querer aprender más y más. Y fue ahí entonces en el momento que decidí quedarme con esto, pero pues en el aspecto pues económico, pues a mis papás me dijeron, no, pues prepárate, no puedes vivir de eso. Y muchas veces mi mamá era la que decía, pues no lo dejes, es como algo extra que yo tenía. Pero por otro lado mi papá era el que no, tienes que estudiar, y pues así estudié la licenciatura en enfermería. Pues en este caso me gusta ayudar a las personas y me empezó a gustar. Y de ahí pues terminé y empecé a trabajar en los dos lados como podía. Pero cuando me di cuenta que realmente me valoraba más en la parte cultural, porque empecé a ver que mucha gente me buscaba, que empecé a dar foros, me empezaban a dar para que yo comparta las técnicas a otras mujeres que querían aprender. Y entonces ahí fue cuando veo que sí se puede tener un ingreso con los textiles. Y de ahí entonces en la comunidad, pues en la actualidad pues ya hay varios grupos que se ayudan con estos textiles de una manera pues de autoempleo dentro de la comunidad. Y fue ahí entonces cuando digo pues vamos a trabajar, vamos a seguir. Y fue esas de las dificultades que uno va teniendo en el camino y lo vas viendo en el transcurso de cómo uno va estando en la comunidad. Y de ahí entonces fue cuando me dio así como un giro, como del ámbito de la salud, me giré al ámbito cultural, ¿no? Y fue ahí cuando dije, no, pues soy maya, son los bordados, es mi lengua, es mi Quintana Roo. Yo decía, no, yo quiero que Quintana Roo pues sea reconocido por esos diseños geométricos que mucha gente pues no conoce. Y fue ahí cuando dije, no, quiero que visibilicen a Quintana Roo por estos bordados. Gracias. Vamos, Virginia. Bueno, yo pues cómo inicié, cómo me decidí ya a dedicarme a esto, pues siempre, no es que no lo hiciera, pues, pero no me dedicaba como de lleno a estar haciendo textiles. Pues la detonante fue esa, de que me quedé sin trabajo, ¿no? Y ver pues la manera de tener ingresos. Al momento de que comenzamos Sematitehue, pues yo ya hacía cosas por fuera, ¿no? Y todas las integrantes de Sematitehue, cada quien trabajaba en sus casas haciendo textiles también. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pues fue, Sematitehue nace en pandemia. Nacimos en pandemia porque pues se cerró todo, ¿no? No teníamos ingresos, nuestro lugar donde vendemos las cosas pues es lugar turístico, pues no había gente que fuera a visitar tanto y que hubiera como un ingreso pues ahí. Entonces nosotros comenzamos nacimos en pandemia a vender por internet nuestras prendas. Pero ¿qué nos pasó allí? Que al momento de platicar cómo vendíamos nuestras prendas, pues estábamos muy por debajo pues de lo que se vendía, debería de costar.
y nos causaba un choque porque había quienes sí vendían la prenda bien y quienes ni siquiera le llegaban a la media. Entonces, como que esa fue una manera también de ir viendo las problemáticas que había, ¿no?, en cuanto a la manera artesanal, y sobre todo en el norte, pues es muy bajo el precio de la artesanía, y que aún así se ve como este problema de quererlo bajar más, ¿no? Entonces, esa fue como algo que iniciamos en ir revisando nuestros precios y ver de qué manera lo podíamos vender. Y pues la manera de nosotros de venderlo fue por redes sociales, o sea, buscar la manera de que llegara hacia otros lados. Y algo que nos causaba también como mucho ruido, ¿no?, de que queríamos un ingreso, o sea, a fuerzas queríamos un ingreso porque pues no teníamos otro ingreso más que ese, ¿no? Al querer vender nos causaba como problemas, pues el decir que nosotros nos sentíamos que lo estábamos vendiendo caro, pero que en realidad era el precio que estábamos nosotros pensando en que fuera justo. Entonces decíamos, pues no vendemos porque está muy caro, pero pues ya al final, haciendo reflexión y todo, decíamos, no, pues el cliente va a llegar al precio que le tenemos, no lo vamos a bajar. Ese fue como un reto para nosotros, como muy importante de verlo así. Entonces, pues sí ha sido un largo caminar, pero pues ahí vamos también haciendo otras cosas. Gracias. Pues hemos escuchado de los 4 compañeros de dónde nace, pues ya lo traen, es parte de su día a día, es parte de su cultura, porque cada uno de ellos forma parte de una cultura, la cultura náhuatl, la cultura guave o mareña, la cultura maya, la cultura rarámuri, que está inmersa en su día a día, y que finalmente el trabajo que ellos realizan tiene que ver con todo este trabajo que está alrededor, desde la parte de la comunidad, desde la parte de las fiestas, de las tradiciones, de las ceremonias, y bien mencionaba Nessa el tema de la iconografía, que también es muy importante, y si bien algunos compañeros no lo mencionan, en sus trabajos o en su vestimenta está plasmada, y que además le da una identidad, y podemos nosotros ver y decir, sí, esto es de la cultura rarámuri, esto es de la cultura mareña, y que eso es lo que le da identidad. Y si vemos el recorrido que tenemos en el país, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, todo va conjugando en ese conocimiento que trae cada uno de su origen y de su pueblo, de su raíz, de su comunidad. Me da mucho gusto presentar a Ilan. Él es tejedor en telar de cintura y estudiante de Antropología Social de la ENA. Participó en el rescate del tejido en curva usado en el quexquemel, una técnica poco compleja y poco conocida. Es cofundador del taller textil Yolcentle, donde enseña procesos técnicos textiles a niños y adultos. Es un gusto tenerte aquí, Ilan. Es de Huauchinango, Puebla. Las 2 preguntas por las que ya estuvieron los compañeros es: 1, ¿cuál es el origen de tu aprendizaje del textil? ¿Y en qué momento consideras que fue determinante para dedicarte a esto? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el origen de mi trabajo siempre ha sido en la familia. O sea, el textil ha estado presente desde que nacemos, desde que somos recién nacidos. Cuando llegamos a casa el primer día, nos acuestan sobre una manta recién tejida de lana, especialmente para un bebé, para nosotros. Y el textil ha estado presente desde que tengo uso de razón. Mi mamá y mi abuela han hecho sus blusas para sus fiestas desde siempre. O sea, no hay como... En un principio no era para venta, o casi nunca había sido para venta. Era solo propio, era para nosotros. A mí siempre me ha llamado mucho la atención las historias de mi abuela, que me cuenta sobre
serpientes gigantes que rodean cerros, sobre gigantes que dejan su comida y se vuelven piedras, sobre cómo el mundo se inundó y la gente se volvió animal. O sea, todo eso me ha llamado muchísimo la atención y pues yo le decía a mi abuela cómo es que ella se acordaba de tantas historias, ¿no? Y ella me decía que, bueno, a veces hay ciertos elementos en lo que borda o en lo que dibuja en una tela que le hacen recordar todas estas historias. Y pues yo le decía, pues yo también quiero aprender, pero el textil no es tan familiar no es tan común para los hombres. Había un poco de resistencia, pero yo creo que fui más resistente yo y bueno, aquí estamos. Y bueno, así fue el inicio y he estado presente desde siempre. Y cómo fue que yo decidí dedicarme a esto, pues es un proceso muy complejo, porque ahora tal vez ya no tanto, o solo en algunos lugares, pero desde siempre el textil de las comunidades siempre se ha visto solo de las comunidades, ¿no? Y la gente te ve cómo te vistes o cómo hablas y dice, bueno, tú eres de pueblo, o te vistes como de pueblo, ¿no? Fue complejo también para nosotros entender que podía ser algo que nos podría generar un ingreso, un trabajo, porque como le digo, siempre ha sido solo para uso personal. Cuando yo llego a Ciudad de México, como ando hablando a todo el mundo de dónde vengo y qué veo y qué pensamos, qué creemos, como que se abrió una puerta y la gente empezó a decir, bueno, si dices que se visten así, pues, me gustaría tener algo así. Entonces así empieza el taller con 4 o 5 personas y ahora ya somos casi 30. Es un taller en el cual trabajamos en piezas en donde rescatamos formas de estilos antiguos, como esta camisa que se utilizaba en nuestra comunidad para las fiestas, una camisa de alforzas, y también otros keshemis antiguos que se utilizaban. Y eso nos alegra mucho porque las nuevas generaciones conocen y comprenden cómo hacer ropa del estilo antiguo, como ellos dicen, o bueno, ellos le dicen ropa de antigua. Y entonces eso me llama mucho la atención y me gusta porque es un aprendizaje para nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad. Entonces eso es lo que me motiva y cómo inicia el proceso. Gracias, Ilan. Pues retomamos el tema del origen, ¿no? Y esa transmisión que viene de generación en generación y la identidad que cada uno tiene de su pueblo de origen. Ilan es tejedor en telar de cintura, tejedor y brocador en telar de cintura, técnica que prevalece desde la época prehispánica y que se sigue casi en su origen de manufactura. Ha ido cambiando y ahí es donde viene nuestra siguiente pregunta, y ahora vamos a darle una vuelta, vamos a empezar por Ilan. A ver, ¿cómo equilibran la tradición en una sociedad dinámica que siempre está en movimiento? Bueno, eso ha sido un reto muy grande, ¿no? Dentro de nuestras comunidades hay formatos especiales, o sea, cada sociedad entiende el cuerpo de una manera distinta. A nosotros nos gusta vernos grandes, entonces usamos piezas como muy amplias, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar y a juntarnos para traer piezas a Ciudad de México a otros espacios, ese era el problema. La gente de la ciudad no le gustan las cosas amplias, porque dicen que se ven gordos. Y entonces, pues ese era un problema muy difícil porque las mujeres ponían muchísimo empeño y ponían más tela. Y decían, esta blusa es más bonita, porque tiene más tela, tiene 1 metro más, ¿no? Y la traíamos y la gente no entendía muy bien cómo es que iba a caber un cuerpo delgado en una pieza tan grande, ¿no? Y entonces empezamos a platicar sobre la importancia de cómo nosotros vemos el cuerpo y cómo nos vemos ante los demás, ¿no?
Y eso a la gente le llama la atención porque se concientiza de que hay otros formatos de ver, de entendernos, de vernos, de sentirnos. Y ha ayudado mucho porque pues ahora les gustan las cosas más amplias. Entre más amplias traigamos las piezas, pues también les llama la atención. Y ha sido un reto muy grande, también dentro de nuestra comunidad, porque los formatos que ahora ven las mujeres más jóvenes son más apegados a lo que observamos en televisión o en el celular, ¿no? En redes sociales. Y entonces tratamos de tener una mediación, ¿no? Y como bien lo han dicho, todas las sociedades cambian, todas las sociedades entienden los formatos del cuerpo de una manera distinta. Pasa el tiempo y yo me acuerdo cuando era más pequeño, los hombres utilizaban una manera de las camisas, este tipo de camisas metidas, ¿no? en el pantalón, en el calzón de manta, y ahora pues ya ni siquiera se usan, ¿no? y entonces hay procesos que cambian, hay procesos que se ven fuera dentro de nuestra comunidad que también nos afectan, pero la idea es poder compartir todo esto, es mostrarle a la gente que todo es válido y que es bueno aprender y entender del otro, ¿no? Y bueno, ha sido un reto muy grande, ¿no? Justo hace un año lo comentaba sobre las colaboraciones en ciertos espacios, y yo dije, lo expresé y dije, a mí no me gustan las colaboraciones. Para mí ninguna colaboración que hemos tenido ha sido fortuita, o sea, nunca hemos ganado en un sentido de ganar conocimiento o entender más allá de solo crear la pieza, ¿no? Y yo dije, a mí no me gustan, o sea, no estoy como a favor de, ¿no? Pasaron unos meses y me mordí la lengua y tuvimos una colaboración en donde igual hubieron retos muy grandes, hubieron formas nuevas de entender el cuerpo, de entender otras realidades en otros espacios del planeta, del mundo. Y creo que el principal problema, la principal dificultad fue los tiempos. En las ciudades los tiempos ocurren de una manera distinta, todo es rápido. Y en las comunidades no, ahí todo es un poco más lento, un poco más tranquilo, y crear y desarrollar una pieza pues lleva un tiempo, ¿no? Y tal cual ese fue el reto más grande, pero bueno, nos acoplamos, buscamos como siempre el diálogo, entender, el hablar claro siempre ayuda, ¿no? Entonces, no solo con proyectos o con marcas, sino con la gente y entre nosotros también, o sea, hablar y decir con la verdad, siempre ser muy claro, ayuda mucho y pues nos acopla a otros espacios, nos ayuda a entender también otros espacios. Gracias, Ilan. Damos el paso a Virginia. Bueno, pues aquí coincidimos mucho con Ilan. Esto que dice de que quienes nos compran muchas veces nos decían que nuestras piezas con ellas se veían gordas. Entonces, pues lo que optamos nosotros es sí continuar con lo tradicional y bajarle un poco la cantidad de telas que le poníamos. Claro que hay quienes les gusta lo tradicional tal cual como nosotros lo usamos, que a veces traemos hasta 12 metros de tela en nuestro traje. Entonces, pues ir mediando eso yo creo que para nosotros como Semántica Tehuel nos ha funcionado, de ir mediando también, de bajarles a los metros de tela para que puedan usarse en otros espacios, en otro territorio. Pero también nos hemos adentrado como a las nuevas propuestas, ¿no? A los nuevos diseños con icografía rarámuri, para no dejar de que nuestra cultura se vea en otros lados, ¿no? Sí, es un reto poder lograr hacer eso. Una parte también muy importante para nosotros es como irnos formando más en la parte de corte y confección.
ir metiendo ya tallas, metiendo tallas también en la parte tradicional. Esto también para nosotros causó mucho reto, un reto muy grande, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cortar la tela de manera cuadrada o en cortes rectos. Entonces, al momento de querer hacerlo con tallas, con patrones, pues sí, a nosotros nos causaba como un choque, ¿no? De desperdiciar tanta tela o de desperdiciar cachitos de tela que al final pues fuimos viendo, o sea, hemos ido, de repente nos cuesta todavía irlo adoptando, pero ahí vamos como en ese camino de ir adoptando, irlo haciendo por tallas para que al cliente pues le quede, ¿no? Porque pues el cliente de repente le gusta que le orme al cuerpo, ¿no? O que no se le vea tanta tela. Entonces, para nosotros eso ha sido como que algo que hemos ido caminando, como ido aprendiendo y hasta ahorita nos ha funcionado bien. También irle metiendo bordados, que en nuestra comunidad se borda, pero no se borda tanto el traje, sino el chal con que nos tapamos, es más el bordado en eso. Pero ahorita hemos ido como metiendo también bordados en blusas, más en blusas que en otro tipo de ropa, pues, pero en blusas hemos estado como poniéndoles bordados. También algo que nos causaba también como mucho choque en esta manera de estar vendiendo hacia afuera, hacia otros lados, eran los colores. A nosotros nos gusta andar siempre muy llamativas, o sea, nuestros trajes siempre son muy llamativos, que con flores y si nuestro traje es blanco, pues siempre tratamos de contrastarlo. Al cliente no le gustaba, o de repente nos pedían un rojo con otro rojo y nosotros nos era como que, ay, ¿cómo están haciendo eso? O sea, es como ir mediando también las cosas. Sí lo hacíamos, pero pues para nosotros como Rarámuris, al menos yo no me lo pondría, pues, pero sabemos que afuera, pues sí hay alguien que le gusta ese tipo de cosas y entonces los hacemos al gusto del cliente, ¿no? Pero sobre todo eso a nosotros nos causaba como que mucho, ahora sí que no nos gustaba a nosotros y decíamos, ay, no, pues ¿cómo lo vamos a hacer así? Es algo que no combina o no contrasta con lo que nosotros llevamos. Para nosotros pues llevar el traje tradicional pues es de diario y nos preguntaban mucho que si teníamos como una vestimenta para bautizos, otra distinta para no sé, para alguna boda, para alguna fiesta. Nosotros siempre les decimos, nosotros andamos de gala a diario, es nuestro traje tradicional a diario. Claro que sí, usamos ropa nueva en fiestas y en todo eso, pero eso se sigue usando, no se guarda ni para alguna fiesta u otra. Entonces nosotros de gala andamos a diario y para nosotros que alguien más lo lleve pues es igual, ¿no? Era lo mucho que decíamos al inicio de que de repente por el precio decíamos no se va a vender, pero pues siempre sabemos que hay alguien que sí reconoce el trabajo, que sí respeta la cultura y para nosotros eso es muy importante. Gracias, Virginia, siempre andan de gala, por supuesto que sí, y una parte importante que dijo, el respeto y el gusto y el orgullo que cada uno de ellos muestran, no solo en su quehacer como maestros, como artistas, sino en lo que forma parte de su herencia y de su ser. Amada. Pues fue un reto muy grande, inclusive hasta con mi mamá, porque en la comunidad, hasta con mi grupo, con las señoras con las que trabajo, pues siempre hacían el tradicional, el hipil, que es largo con un faldón, y ese es el tradicional, con los rombos, inclusive bordado a máquina, flores, animales, y es así como que ya sea para gala o para fiestas tradicionales o inclusive para usar en la vida cotidiana, así como diario. Y el reto más grande pues así fue con mi mamá, se los comento porque
siempre es lo que se bordaba o lo que se hacía. Es lo que mi mamá diga, eso, ¿no? Eso nos sentamos a bordar, eso nos sentamos a dibujar. Y lo digo porque es un reto grande porque, y recuerdo hasta me molestaba un poquito, porque mami, yo quiero hacer esto, cosas diferentes, porque veía igual que, así como hay gente que le gusta lo tradicional, había gente que quería portar otras diferentes piezas, en blusas, pantalones, en diferentes tipos de diseños. Y entonces era como que la pelea, no, es que es tradicional, así se debe hacer. Y un día entonces despierta y me dice, hija, ¿cómo podemos diseñar esto, armar esto? Y como que me la quedo viendo y como que me lo está preguntando de verdad. Y de ahí entonces le dije más o menos cómo, lo quiero así, pues vamos a armar así, algo diferente. Y empezamos a ver que en ese mes todo lo que era Nenipil lo convertimos en armado, en diferentes. Se vendió todo, así como que mi mamá lo empezó a notar, digo, pues ella empezó a ver, pues sí se puede, que no se estanque el trabajo y que haya más ingreso para todas. Y ahí fue como que se rompió esa barrera que tenía. Y de ahí entonces pues todas empezaron a hacer diferentes diseños, empezaron a implementar encajes, tejido, en blusas, empezaron a hacer guayaberas. Y de ahí para estar siempre en constante movimiento y que la gente como que te voltee a ver, es la innovación. Esto fue algo que, el reto que me quité, así como con ellas, porque empezamos a hacer estas cosas diferentes. Empezamos primero con una línea de tenis, empezamos a bordar y todo se vendió, y eso fue que la gente nos volvió a ver como que las redes sociales, los medios de comunicación. De ahí dije, no, pues así me gustaba estar siempre en movimiento, y estando en una zona turística, pues dije, pues vamos a implementarlo en trajes de baño, y lo hicimos y también todo se nos fue. Y de ahí entonces es siempre con el cuidado, el protegerlo, pero también el respeto que siempre hay con iconografía que nosotros hacemos, con la naturaleza, con todo lo que tiene como identidad realmente los bordados que nosotros hacemos. Y fue ahí cuando pues cada año empezamos a ver qué hacer, y este año pues hicimos togas y birretes, y eso fue con ayuda de una amiga que ella pues los hacía. Entonces trabajar así como que ella sabía más sobre cómo armar paquetes, cómo podemos implementar el bordado. También la gente nos volteó a ver. Ya lo último que hice hace unos meses fue como una línea para perros, porque a mí no me gustaba desperdiciar cuando armábamos la ropa, porque teníamos los bordados, pero no me gustaba desperdiciar ni un pedacito, ni un cachito, y todos me los guardaba. Y dije, pues, no, ¿qué podemos hacer? Y empecé a hacer los paliacates para perritos, monitos, y eso es como que un extra, pero pues también vemos que sí, como que sí se vendió y todo. Entonces es estar ahí siempre en movimiento, eso siento que allí no me quedo quieta, siempre vemos que hacer algo, cosas diferentes, que a la gente nos voltea a ver, ¿no? Y eso es gracias a que también al hacer esto, pues queda más visible en nuestro grupo, nuestro colectivo. Entonces cualquier cosa pues es ver la manera como la gente tiene diferentes gustos, ¿no? Diferentes gustos en colores, en confección. A algunos les gusta que se vean los brazos, a las muchachitas por ejemplo les gustan los top crop, empezamos a hacer top crops, y de ahí siempre con el debido respeto, así como dice Irene, sí, es con respeto, sí, pero también al momento de que ya somos un colectivo, vivimos de eso, pues ya es como que una fuente de ingreso. Entonces siempre estamos allí pues viendo qué diseñar, qué armar, ¿no? Y eso ha sido uno de las dificultades, unos retos, pero pues se venció, y es algo que siempre estamos en constante movimiento en esos aspectos del bordado, ¿no? Y es algo que pues sí, lo vi mucho porque esto nos ayudó bastante, porque ya la gente, los clientes ya nos conocen, ya o sea, identificas a ese cliente, ¿no? Y vas conociendo estos gustos, es como dice mi compañera, es cierto,
empezamos a combinar diferente y la gente como que ya tiene sus clientes, pues ya ves que le gusta, cómo les gusta también el diseño, ¿no? Entonces es ahí con el respeto. Gracias, Jazmín. Lo tradicional en San Mateo del Mar es el enredo, no es esta, es el enredo y un huipil blanco de 3 lienzos. Pero pues a la gente también le gusta huipiles de colores y más chicos. Y pues nosotros tratamos de hacer, bueno, en tintes naturales siempre los colores salen muy muy bajitos y pues tratamos de hacer los colores que podamos y con diferente diseño. Lo tradicional tiene una línea acá enfrente, tiene como 5 líneas, pero pues la gente le gusta como con más diseño enfrente. Y también ya creamos faldas o enredo con diseño, con brocado, blusitas cortas y anchas, bufandas, de todo un poco, porque pues a los clientes hay algunas que les gusta lo tradicional y pues otras personas también quieren lo innovado, ¿no? Lo nuevo, y pues tratamos de hacer todo lo que le gusta a los clientes para poder vender más. Bueno, he estado como tratando como comprender la pregunta de una manera más amplia, pero bueno, también voy a tocar el tema como mis compañeros de una forma técnica. Nosotros pues somos un taller que estamos siempre a la vanguardia, siempre en movimiento, siempre creando, siempre compartiendo, siempre difundiendo, siempre enseñando, en mi caso, siempre compartiendo fuera de mi comunidad, dentro de la comunidad, dentro de mi estado. Creo que todo esto es a raíz de ver las iconografías que trabajaba pues mi familia, que trabajaba en el municipio. En la época en la que a mí me tocó crecer, trabajaban gabanes tradicionales, unos gabanes gruesos que tienen iconografías de caballitos, de águila, los diamantes de una forma quizá un poco más simplificada, pero en mi formación y mi recorrer dentro de las artesanías en casa, siempre me enfrentaba a retos mayores, siempre me gustaba mucho a mí retarme para hacer procesos quizá un poco más complejos, cuentas más delgadas, texturas más finas. Entonces, en ese explorar, empecé a darme cuenta que el origen de nuestros textiles eran los drapes antiguos, que provienen del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces, a raíz de ello, cambié un poco la dinámica en el taller, junto con mi papá, empezar a enfocarnos a rescate de piezas, a utilizar nuevamente tintes naturales. Como decía, sí, me tocó crecer en una época donde habían colores explosivos, no podrían ser otra cosa que sintéticos, por supuesto, pero poco a poco fuimos recuperando procesos, adaptando pues, los telares a otro tipo de concepto, quizá más hacia lo que se hacía en otra época. Recuperamos la gran mayoría de iconografías que bueno, vemos en los zarapes,